אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. החזירנו בתשובה שלמה 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 לפניך. Vamos a hacer un pequeño shiur al Yom Kippur. El tema del shiur no sea shiur Jelkei HaTeshuvah, las partes de la Teshuvah que se conectan con la mitzvah del vidui, la mitzvah que se denomina confesión, la palabra de la Teshuvah. Nosotros sabemos de que la mitzvah de Teshuvah, según la Torah, según Jajamim, viene acompañada, además de que la persona reconoce
sus errores y se arrepiente, lo tiene que decir con la palabra. Y por eso nosotros tenemos en el texto del Sidur y de los Mahzorim, tenemos el texto del Vidui conciso, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, que muchas comunidades lo acostumbran a decir todos los días. Y después tenemos el Vidui especial, que es el más específico, que es al Het Shechatanu Lefaneja, por el pecado que hemos pecado delante de ti, donde ahí ya se especifica de manera más clara cada uno de los posibles pecados que una persona tuvo. Ambos viduim, ambos textos están ordenados de acuerdo al Aleph Bet, de acuerdo a el abecedario hebreo, por supuesto. Ashamnu empieza con Aleph, Bagadnu empieza con Bet, Gazalnu empieza con Gimel, y así sucesivamente. Y el Al-Het Shechatanu Lefaneja, que se dice especialmente en Yom Kippur. ¿Quién más dice Al-Het Shechatanu Lefaneja? ¿Saben quién dice el Vidui ese? Lo dice el Hatán, el novio, en la víspera de su boda. Porque el día de la boda para el Hatán es Yom Kippur, es como Yom Kippur, que se le perdonan todos los pecados, y por eso se acostumbra que en la minjá anterior a Yom Kippur, a la boda, que es como Yom Kippur, el Hatán se disculpa con Hashem por todos sus pecados. Y ese también está organizado en Aleph Bet, y cada letra tiene dos transgresiones que se dicen ahí, que están en los textos de los Sidurim, lo pueden encontrar y ahí lo tienen. Pero antes de comenzar con el Vidui largo, el Vidui Agadol, como se lo denomina, hay 3 versículos, hay 3 oraciones como prólogo al Vidui. ¿Qué dice ese prólogo? Lo siguiente: Atayodea Razé Olam, tú sabes, conoces los secretos del mundo, Veta'alumot Sitrei Kol Chai, y las cosas ocultas de todo viviente. Atajo Pes, tú revisas, buscas Kol Hadrei Baten, todas las habitaciones de el interior del cuerpo de la persona, Uvochen Klayot Balev, y examinas los riñones y el corazón. Ein davar ne'elam mimeka, no hay nada oculto de ti. Vein nistar mineged eineja, no hay nada que esté tapado, oculto de frente a tus ojos. Uvejen, y por eso, yehi ratzon, que sea tu voluntad, Hashem Elokeinu, veloke avoteinu, el Dios de nuestros padres. Shetislach lanu al kol al chatoteinu, que nos perdones por nuestros pecados, transgresiones. O sea, antes de empezar con la lista de Al-Het, de todos los pecados, que nos vamos a disculpar frente a Hashem y se lo vamos a decir, vienen estas oraciones donde se manifiesta aparentemente de algo que hay que entender qué tiene que ver con el tema del Vidui. Aquí estamos diciendo de que Hashem es el que conoce el secreto de todas las cosas, de todo ser viviente, que Él penetra dentro de los órganos de la persona, de su corazón, y que no hay nada oculto frente a sus ojos. Y por eso Hashem, discúlpanos.
Y ahí empezamos con la lista de los pecados. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver estas alabanzas con el tema del vidui? ¿Por qué estos versículos o estas, no son versículos, son oraciones, como una especie de tefilá, de alabanza, donde le decimos a Hashem que Él conoce los secretos y Él conoce las cosas ocultas? Y eso lo pusieron Jajamim como la akdama, como el prefacio, como el prólogo al vidui que nosotros hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué? Y especialmente cuando estamos hablando de que esto se coloca como el comienzo del vidui que se hace en Yom Kippur. Y nosotros sabemos que Yom Kippur es la llave de los portones de la Teshuvá para todo Am Israel, para todo el pueblo de Israel en este día tan importante. Entonces, antes de comenzar, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué antes de empezar a hablar del vidui, donde nosotros hablamos de los pecados que hicimos y los reconocemos frente a Hashem, antes de eso tenemos que decir estas palabras de que Hashem conoce los secretos, de que Hashem conoce las cosas ocultas, que Él revisa lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro corazón? ¿Qué relación existe entre estas aparentes alabanzas a Hashem y el vidui, el texto del vidui? ¿Les ocurre algo? ¿Qué? Una declaración ¿De qué? de nuestros pecados, antes de leerlo específicamente cada uno. Pero aquí no estás hablando de pecados, aquí estás hablando de que Hashem conoce Él es el que sabe y conoce los secretos del mundo y las cosas ocultas y nosotros no, y que Él revisa todo lo que sucede en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué puede tener que ver esto con el tema de los pecados que decimos cuando hacemos el vidui, que básicamente es el hecho de hacer teshuvah? Entonces, para entender esto, primeramente tenemos que saber de que la teshuvah está compuesta por 3 fundamentos básicos, que si uno de ellos no se cumple, de alguna manera la teshuvah no es completa, no es válida. Lo primero es la jaratá. Jaratá al pasado. Vamos a ver qué es. El segundo fundamento es azivá shelachet, el abandono del pecado, bepnimiut levavo, en lo interior de su corazón, veretzono, y de su voluntad, beaskamato achazaká baove, y la aceptación fuerte y poderosa en el presente. Veashlishi, y el tercer fundamento de la teshuvah, akabalá leabá, la toma de responsabilidad de la persona al futuro, shelo lashuv od lekisla, de no volver al mismo error. Entonces, jóvenes, tenemos aquí 3 fundamentos de la teshuvah que nos conectan con los 3 tiempos de la existencia, y por eso la teshuvah es una mitzvah tan especial. Por muchos otros motivos es especial, pero en este punto es muy especial porque incluye los 3 tiempos de la existencia. Primero, volviendo al pasado y arrepintiéndose de lo que uno hizo hacia atrás. El remordimiento profundo de reconocer que lo que hice no está bien. El segundo es en el presente, azivat achet, el abandono del pecado
Ahora, en el hecho, en la práctica, luego de que reconozco que he errado, que he fallado en el pasado, ahora empiezo a corregir mi comportamiento en el presente. Y tercera y última parte de la teshuvá es futura. ¿Cuál es la tercera parte? Kabbalah leatit. Recibir para el futuro de nunca más volver al pecado. Esas son las tres partes. Haratá, Azivat Achet y Kabbalah leatit. Kabbalah la'atid. ¿Sí? ¿Cómo se dice pasado en hebreo? Avar. Pasó. Hove, ahora presente, y atid, futuro. La persona que hace teshuvá se conecta con los tres tiempos de la existencia y en ellos tiene que hacer teshuvá. Y todo eso debe ser dicho. La persona no puede guardarse la teshuvá solamente en la mente o en su corazón. La Torá nos enseña, y así lo trae el Rambam en la Halajá de Ilhot Teshuvá, que la teshuvá se debe decir con la palabra. Como van que decir solo con la palabra como un lorito no sirve, pero tampoco sirve y tampoco no es una teshuvá completo que la persona solamente piense hacer teshuvá, sino que lo tiene que decir con su palabra. Entonces, si tenemos claro estos tres puntos, ahora podemos empezar a buscar, podemos empezar a buscar la relación que hay entre estas alabanzas y lo que significa el vidui. El primer paso de la teshuvá es que la persona reconoce que se equivocó. Reconoce su error. Y cuando una persona reconoce el error, entonces se arrepiente, se siente mal, tiene remordimiento del error y de la falla que cometió. Eso es haratá. Luego de que la persona reconoce su error, se arrepiente, tiene remordimiento, siente un cierto nivel de amargura por lo que hizo, ahí tiene que empezar el segundo paso, que es, bueno, si te diste cuenta que estás mal, cambia. El cambio es abandonar el pecado. Y el tercer paso es, bueno, ahora lo abandoné. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Qué va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes? ¿Vas a volver a las mismas andanzas, al mismo camino, a los mismos errores? Entonces la persona se tiene que responsabilizar hacia el futuro de nunca más. Si la persona tiene estas tres cosas, entonces tiene en sus manos el camino de la teshuvá. Pero si una persona ahora en la práctica, por ejemplo, deja de hacer algo malo, pero no se arrepintió de todo corazón, entonces, ¿cuánto le va a durar? Entonces, por eso se necesita el arrepentimiento, el remordimiento, el dolor de haber pecado. Pero si una persona tiene dolor de haber pecado, pero en la práctica sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Ay, ¿por qué hago esto? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué? Y está mal, pero lo sigue haciendo y no abandona el pecado. Entonces tampoco nos sirve. Por eso se necesita Azivat Achet. Pero también si la persona tiene corregido el pasado y el presente, tiene que pensar
como dicen Jajamim, ese Ujajam, ¿quién es el sabio? El que ve lo que va a pasar en el futuro. Entonces ahora estás tranquilo. Pero para eso viene Kabbalah Leatit, para que la persona tome conciencia de tal manera que lo que ahora decidió dure y siga como una roca fuerte también en la vida futura. Eso es Kabbalah Leatit. Aparentemente, lograr estas tres cosas, dice el Rav, no es tan difícil. Y si logré eso, por ejemplo, hablé la Lashon Hara, me arrepentí de todo corazón, con remordimiento de haberlo hecho hacia el pasado, ahora abandono el pecado y no hablo la Lashon Hara, me cuido y también me responsabilicé para el futuro. Dice el Rab, eso relativamente es fácil. Y con eso cumplí con la mitzvah de Teshuvah. En cada uno y uno de los detalles de mis transgresiones. Entonces, en base a eso tenemos que entender un pasuk, que lo leímos hace 2 semanas, versículo. La Torah dice que a mitzvah zot lo nifneiti mimcha velo rechokai, que esta mitzvah no está apartada de ti y no está lejos. Lo bashamaymi, no está en el cielo para que digas, ¿quién me va a traer esa mitzvah del cielo para que la pueda escuchar y cumplirla? Y no está del otro lado del océano, del mar, para que digas, ¿quién me la va a traer de ahí, de tan lejos, del otro lado del mar, para que yo la pueda cumplir? Sino, ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah? Ki karov eleja davar meot, que está cerca de ti, meot. ¿No es de meot? ¿Ah? No bastante. Mucho. Ki karov eleja, esto está muy cerca de ti. Befija o bilbabja lazoto, en tu boca y en tu corazón está poder hacerlo. O sea, ¿qué dice este pasuk? En otras palabras, que la Torah nos quiere, Akadosh Baruj Hu nos quiere quitar un error. ¿Cuál es el error? Primeramente, que a mitzvah azot, esta mitzvah, ¿de qué mitzvah está hablando aquí la Torah? ¿De qué mitzvah? Teshuvah. ¿Sí? Los versículos anteriores a este versículo hablan de la Teshuvah. Y viene la Torah y te dice, esta mitzvah no está apartada de ti, no está lejos de ti, no está en el cielo, no está del otro lado del océano. ¿Qué quiere decir? Que la persona que hubiera pensado que sí. ¿Mejor? Si la Torah te tiene que decir, esto no es así, si no es así, ¿por qué te tiene que decir que no es así? Porque yo hubiera pensado que lo es. ¿Mejor? Si yo te digo, no te vayas por aquí, vete por aquí, ¿qué significa? Que aparentemente tú estabas pensando que irte por allí. Y por eso te tengo que aclarar, no solamente por dónde te tienes que ir, ¿no? Primeramente tengo que decir, por aquí no. Entonces ahí viene la pregunta, dice el Rav. ¿Por qué? Si aparentemente esta mitzvah se puede cumplir con relativa nohut, facilidad, cumplo con los 3 pasos, con el arrepentimiento, con el abandono del pecado, con la recepción futura, entonces yo entiendo lo que dice la Torah, que la mitzvah está cercana. Entonces, ¿por qué la Torah me tiene que decir, no pienses que esta mitzvah está lejos?
que esta mitzvah está en el cielo, que está del otro lado del mar. ¿Eso qué significa? Que la persona puede llegar a pensar que esta mitzvah es muy complicada, muy difícil, prácticamente imposible de cumplir. Mazot omeret. ¿Por qué? ¿Por qué, Eduardo? ¿Qué? ¿Es difícil arrepentirse? ¿Es difícil abandonar el pecado? ¿Es difícil tomar una responsabilidad futura? Lo hago. Pero que sea como algo que me digan que está ahí por los cielos, que está por el otro lado del mar, y que alguien tiene que venir y traerme eso y solo no voy a poder. A ver, ¿qué dice la Torah aquí? La Torah dice que básicamente la teshuvá es algo que aparenta ser imposible o prácticamente imposible, y viene a Kadosh Baruj Hu y te dice que no. ¿Por qué puedo pensar que realmente es difícil o es prácticamente imposible cumplir con esta mitzvah? Lama. Porque el hombre no quiere reconocer. No quiere reconocer, ¿no? Al hombre le cuesta reconocer, pero si quiere, va a reconocer. Depende de su voluntad. ¿Ah? Se le puede hacer difícil también cambiar una persona. ¿Ah? Se le puede hacer difícil también cambiar una persona. Si uno lleva X tiempo. Aparentemente, Najón, es difícil. Entonces, si es difícil, ahora no entiendo la segunda parte del pasuk. Entonces, ¿por qué el pasuk dice que no? Que está muy cerca. O sea, yo acepto lo que tú dices. Entonces, salimos de un problema y nos metemos en el otro. Porque si yo digo que es difícil, Hashem me dijo que no. Y si yo digo que es fácil, entonces ¿por qué hubiera pensado que es difícil? O sea, ¿por dónde va esto? Pues dice el Rav Kook que cuando nosotros profundizamos en estas palabras vamos a poder observar que Behemet, en realidad la Teshuvah, a pesar de que podríamos considerarla en su proceso una mitzvah fácil de poder cumplirla, ya que no exige de nosotros sino estos tres pasos de jaratá, de arrepentimiento, de azivat ajet, de abandono del pecado y de kabbalah. Behemet es una mitzvah bien difícil. Y si no sería por el Gesed, por la bondad de Hashem, de que de alguna manera nos hizo milagrosamente de que esta mitzvah se transforme en una mitzvah relativamente fácil de cumplir, no la podemos cumplir. O sea, aquí vamos a llegar a la conclusión de que la mitzvah de Teshuvah podríamos decir que humanamente es imposible. Pero por algo se transforma no solamente en posible, sino, como dice la Torá, Karov Meot, muy cercana a nosotros. Kilo, una revolución, una transformación de algo que aparentemente no está en nuestras manos, pero que Hashem nos dice, sí puedo, sí puedes. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Entonces vayamos paso por paso. Empecemos con la jaratá. ¿Dónde está la dificultad del arrepentimiento, del remordimiento al haber pecado? ¿Ma? Reconocer. Antes de reconocer.
El reconocer, mejor, es una dificultad general en la Teshuvah, pero ahora estamos hablando específicamente del primer paso de la Teshuvah, que es el remordimiento, el sentir, ¿sí?, realmente que no estuve bien, que estuve errado. Dice el Rav, aparentemente es algo fácil arrepentirse por el pecado cuando la persona pone sobre su corazón el camino negativo que ha tomado y que estuvo mal y que es incorrecto abandonar el camino de Hashem. Entonces, aparentemente, más vaya, me arrepiento. ¿Sabes qué? Hashem, estuve mal, lo siento, ya. Pero cuando nosotros nos ponemos a profundizar realmente en lo que tendría que ser nuestra jaratá, nuestro arrepentimiento, tendría que ser tan grande, tan profunda, tan penetrante de acuerdo a la profundidad de lo negativo, de lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? ¿Qué es un pecado? Un pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Un pecado no es simplemente una acción negativa, como haber puesto, no sé, en un pastel algún ingrediente que no corresponde y el gusto del pastel ya no es el mismo. El mundo se mantiene por la palabra de Akadosh Baruj Hu. Cada momento Hashem renueva la existencia. Nosotros ahora estamos aquí, existimos porque esa es la voluntad de Hashem. Hashem quiere que nosotros existamos, que podamos vivir, que podamos respirar. Y todo eso gracias a la Kedushá de la luz de la Torá y de las mitzvot que cumplimos y que alumbran a nuestra alma y a nuestro pueblo y a todo el mundo en general. Esas son las leyes que Hashem selló en la existencia. Entonces, cuando una persona está pecando y se rebela en contra de Hashem, ¿qué es lo que está haciendo básicamente? Está provocando el debilitamiento de toda esa existencia divina. Un pecado es como aquel que tiene un globo y lo empieza a desinflar. No es solamente, bueno, le quité un poquito de aire, no. Estás por destruir el globo, estás por hacer un acto destructivo en la existencia. Estás provocando obscuridad, debilitamiento, quebramiento, destrucción en la existencia. Es como una persona que quebró un edificio o que destruyó un edificio y ahora tiene que arrepentirse de lo que hizo pensando, y bueno, ¿cómo puedo volver atrás a que lo que destruí se vuelva a construir, se vuelva a rehacer? Si la persona podría regresar a las cosas al punto de partida, ¿qué significa el punto de partida? Que toda esa suciedad, debilidad, oscuridad que tú provocaste por medio de tu pecado, todo eso desaparece, todo eso es como si nunca hubiera existido. Si realmente podrías hacer algo así, entonces tu arrepentimiento behemet sería completo y podría incluir toda la profundidad del pecado. Hasta tal punto que se podría arrancar el pecado de raíz. ¿Quién puede arrepentirse a ese nivel realmente? ¿Qué persona puede llegar a ese nivel de arrepentimiento? Y aparte es imposible porque deja consecuencias. ¿Ah? Es imposible volver hasta la raíz porque deja consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿De qué? El pecado deja consecuencias que son irreversibles.
Aval Bonagid que podrías llegar a corregir también esas secuelas, esas consecuencias. Digamos que sería posible. Según Jajamim dicen que la persona que hace Teshuvah, el pecado se arranca. ¿Sí? Y especialmente si lo hace con amor a Hashem. En forma general. Lo que el Rav dice aquí es de que la persona no tiene la posibilidad de concientizarse realmente de lo que ha provocado con el pecado para que puedas arrepentirte de lo que hiciste. No entiendes lo que has hecho. La persona no entiende lo que hizo cuando pecó. Lo entiende muy por arriba. Es como cuando tú, si Dios no quiera, una persona insulta a su compañero y ve que, no sé, que se molestó. Y después va y le dice, perdón, discúlpame. ¿Él entiende realmente lo que le hizo a esa persona? ¿Él entiende lo que esa persona siente en lo más profundo de su ser? De cómo lo avergonzaron, de cómo lo irritaron, de cómo lo hicieron enojar. Y de que después todo ese día no pudo trabajar, no pudo comer, se debilitó, se fue a la cama, estuvo out todo el día. ¿Él puede entender lo que hizo? No. ¿Pero qué? Al final, ¿qué le dije? Le dije una cosita y le pedí perdón también. Me disculpé. Entonces dice el Rav, todo eso es algo que está oculto de nosotros. ¿Quién puede llegar a entender esas cosas? A conocer esos secretos de la existencia, de los daños tan profundos que hace una persona cuando peca, con Dios, con su compañero. Entonces, ¿qué dice el Raf? Para que alguien se pueda arrepentir de algo, tiene que entender lo que hizo. Eso es lo primero. Si no entendiste lo que hiciste, ¿de qué te arrepientes? ¿Cómo? Pero me arrepiento. ¿Te arrepientes de qué? De la cascarita de lo que hiciste. Pero del todo, del fondo, de la profundidad, de todo ese daño provocado, que básicamente no te puedes arrepentir. ¿Por qué no te puedes arrepentir? No por eso. Porque no lo conoces. Porque no lo sabes. La persona no tiene idea de las cosas que influencia cuando peca. No sabe, no. Con dificultad puede sentir un poco de lo que hizo a nivel de su persona. Puede entender qué es lo que ha hecho él a nivel cosmos, a nivel mundos, a nivel Neshamot de Am Israel, que cada uno está conectada con el otro. Entonces, si te falta toda la base de entender de lo que hiciste, entonces ¿de qué te vas a arrepentir? Entonces, por eso la jaratá es tan difícil. Segundo paso, azivat hajet, el abandono del pecado. Dijimos que el abandono del pecado es en el presente. ¿Qué significa abandonar un pecado en la práctica? ¿Solamente? No. Si yo sigo teniendo en mi corazón o en mi mente el deseo de seguir pecando, a pesar de que momentáneamente no peco, ¿abandoné el pecado o no? Ulay logra frenarse. Pero ¿qué significa que todavía la corriente, el deseo, que a veces es a filo inconsciente, no siempre es consciente, pero lo tiene en el inconsciente? Entonces, ¿eso se puede denominar abandono real del pecado?
Aarón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el pecado todavía no está abandonado, no es Bediuk. En la práctica no lo estoy haciendo. Pero cuando Jajamim dijeron que hay que abandonar el pecado en el presente, ¿a qué se refirieron? ¿Solamente que en la práctica lo dejes? No. Que el pecado ya no sea parte de tu ser, ni en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu deseo, ni en nada. Eso significa azivat hajet, el abandono del pecado. Quitar totalmente su voluntad del pecado. Que no se una a él de ninguna manera, que no tenga ninguna tendencia o deseo o voluntad de pecar, en lo mínimo. En lo mínimo. ¿Alguien puede realmente tener la seguridad que está en esa situación? También. Pero es el Yetzer Hara específico de ese pecado, de esa transgresión. Dice el Rav, si la persona pudiera saber en sí mismo lo que está oculto en lo profundo de su alma, en su corazón, podría abandonar realmente el pecado de manera absoluta. ¿Hay alguien así? ¿Hay algún ser humano que puede decir que 100% no tiene nada que ver con el pecado? Porque cuando hablamos de abandonar el pecado no es 99,99, es 100%. Es como decir que ese pecado no existe más en ninguno de los niveles de la estructura de ese ser humano. Ni en la palabra, ni en la mente, ni en el sentimiento, ni en el deseo, ni en la inclinación. Nada. Efes. Cero. Dice el Rav, no hay persona que pueda percibir en sí mismo a aquello que está oculto en su corazón, en sus entrañas. Y por eso, a pesar de que yo pienso que tengo controlado el pecado, es lo que yo pienso, pero no es la verdad. Y señores, si todo lo que acabamos de decir de la Jaratá y de la Zivat Hajet lo decimos respecto a tiempos que podemos controlar, pasado y presente, ¿qué vamos a decir del futuro? ¿Qué vamos a decir de que una persona se responsabiliza de nunca más? ¿Existe algo así que una persona puede decir nunca más? ¿Quién puede decir nunca más? ¿Ah? No, una persona lo dice con seriedad, de todo corazón. Yo nunca más lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que puedes decir ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién sabe? Dice el Rav. Entonces, cuando pasamos al tercer fundamento de la Teshuvah, que es Kabbalah Leatit, que es responsabilizarse de nunca más volver a repetir el pecado en el futuro, ese es el sello de la Teshuvah. ¿Tú tienes idea de lo que puede llegar a pasar en el futuro? ¿Con qué pruebas puedes encontrarte? ¿Qué es lo que va a traerte la vida? ¿Cómo va? Si yo estoy encerrado en una habitación ¿sí? Entonces, teóricamente, digo, bueno, no tengo pruebas, estoy aquí en esta situación y no hay problema. Y tú decidiste que nunca más vas a hablar la Lashon Hara. ¿Por qué? Porque estás solo en una habitación, no tienes de quién hablar, no entra gente ahí, cerraste el celular, no escuchas las noticias y todo se quedó tranquilo. Pero pitón, alguien va a tocar la puerta y te va a decir, ¿me invitas a tomar un café contigo? Y no le vas a dejar tomar un café, va a dar.
Y esa persona te empieza a contar Divrei Torah, y luego de Divrei Torah pasa a otras cosas. Se pone a... ¿sí? Empieza a hablar, ¿escuchaste de fulano, de mengano? ¿Sí? ¿Y eso lo tenías planificado? ¿Tú sabías que esa persona iba a empezar a hablarte de tal o de tal? Y al principio tratas de esquivarlo y dices, no, aquí yo no hablo la Lashon Hara. O sea, de esos no se puede hablar la Lashon Hara, pero de este tercero es mitzvah hablar la Lashon Hara, no solamente que no está prohibido, es mitzvah. Si es un malvado, es un corrupto, ¿ves? Entonces, una persona puede tomar en cuenta todas las situaciones que se le van a presentar en el futuro para no poder caer, para no volver a caer en el pecado. Si el Rav nos acaba de decir que prácticamente somos ciegos respecto al pasado y al presente, ¿qué podemos decir respecto al futuro? Ahí no somos casi ciegos, ahí somos ciegos total, completos. Entonces, señores, la mitzvah de Teshuvah, ¿se puede cumplir o no se puede cumplir? ¿De acuerdo a lo que dijimos? No se puede cumplir. Según lo que dice aquí el Rav Kook, no es posible humanamente hablando poder llegar a cumplir la mitzvah de Teshuvah en ninguno de sus 3 pasos. Y eso es lo que dicen los 3 versículos antes de que comenzamos el vidui. ¿Qué dijo el primero? El primero, dice el Rab, se refiere a la jaratá, al arrepentimiento profundo de haber pecado. Rega. Todavía no terminamos. ¿Verdad? Hay que hay esperanza, porque la Torah dijo que es Karov, que está cerca. Pero aquí estamos diciendo lo que resulta que está muy lejos, o es imposible. Entonces, ¿qué dice? La primera oración antes de empezar el vidú dice: tú conoces los secretos del mundo y las cosas ocultas de todo viviente. ¿Qué quiere decir? Que solamente Él sabe las cosas ocultas. ¿Quién no? Nosotros. Y por eso yo no puedo llegar a un arrepentimiento absoluto. ¿Por qué? Porque yo no entiendo el daño que hice cuando pequé. El único que conoce esos secretos de manera absoluta, de qué fue lo que hicimos cuando pecamos y transgredimos, ¿quién es? Atá. Tú, no nosotros. Segunda parte, que dijimos que hay que abandonar el pecado. ¿Qué quisiera abandonar el pecado? ¿Solamente no hacerlo? No pensar en él, no desearlo, no tener la inclinación hacia él, no tener la voluntad de volver a repetirlo. Eso significa abandonar el pecado. Para eso viene la segunda oración. Atá, Jopés, tú revisas, tú buscas las habitaciones internas de la persona y pruebas al corazón. ¿Quién conoce? ¿Quién es el único que conoce mi corazón? Hashem. ¿Quién es el único que conoce mi interior realmente? Y puede sellar: este Señor abandonó el pecado 100%. Rakatá. No nosotros. Y el tercer punto, futuro. Yo digo que no voy a volver a repetir nunca más. Nunca más. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana, pasado? Para eso viene la tercera oración. En davar nelam, no hay nada oculto. ¿Para quién? Para ti, mi Meca. Vein nistar, nada que esté tapado, mi negedeineja. Entonces, los 3 versículos, estas 3 oraciones que son el prólogo al vidui,
En otras palabras, dice el Rav, vienen a expresar de que en un principio la teshuvá está por encima de la fuerza humana. Entonces, teóricamente la mitzvah de teshuvá no podría existir porque Hashem no nos puede dar una mitzvah que no podemos cumplir. Pero Hashem nos dio la mitzvah. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Ocus pocus, vino Yom Kippur y entonces todo sí ya es posible. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo puede ser que la mitzvah que es imposible se transformó en tan cercana, como dice la Torah? Dice el Rav. Veim kol ze, a pesar de que los fundamentos de la teshuvá están por encima de la fuerza de la persona, y a pesar de eso la Torah nos llama a que hagamos teshuvá y nos dice Kikaro veileja, que está cerca de ti, meot, mucho. ¿Saben por qué? Porque la mitzvah de teshuvá es Chesed Eloki, es una bondad divina. Ejemplo. Viene un niño que no tiene la mejor cabeza del mundo. Y yo estoy seguro que el 100 no se lo va a sacar a filo que llega a los 100 años. Malazo, no le da la cabeza. Pero hace el esfuerzo. Se esfuerza y estudia. Y llegó al 75. ¿Qué nota le voy a poner? ¿75 o 100? ¿Ah? Él se mató estudiando. Estudió, se preocupó, hizo las tareas, hizo todo lo que tiene que hacer para llegar a la nota, pero Pashut Meot, malazot, no a todos les da tan bien. Entonces, yo no sé lo que haría la profesora, pero Hashem le va a poner el 100. ¿Por qué? Ahora y no se lo merece. No llegó a contestar todo bien, pero ¿qué hizo? Lo que puede. Lo que está en sus posibilidades, él lo hace. Entonces, del 75 al 100, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Es lo que merece o es Gesed de la Morá? Eso es Gesed. ¿Por qué podemos hacer Teshuvah? ¿Saben por qué? Porque Hashem hace con nosotros Gesed. Porque Él transforma a los fundamentos de la Teshuvah en algo que acabamos de demostrar que es imposible para una persona, pero los transforma ¿en qué? Lo transforma en lo que tú puedas. ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Ah? No, no es solamente la intención. La intensidad. La persona hace la teshuvah de acuerdo a lo que es un ser humano. El ser humano no puede llegar a penetrar y percibir y entender el fondo de todas las cosas como Hashem las sabe realmente. Y como acabamos de demostrar, de que yo no puedo realmente arrepentirme de algo que no comprendo que hice. Yo entiendo lo que hice cuando pequé. No lo entiendo porque no puedo entenderlo. Porque yo he destrozado la mitad del mundo con mi pecado. Yo entiendo que destrocé la mitad del mundo con mi pecado. No lo entiendo. Él lo entiende, yo no lo entiendo. Entonces, ¿cómo me voy a arrepentir si no entiendo lo que hice realmente? Najón, no lo entiendes, pero ¿qué entiendes? Lo que entiendes, te arrepentiste. Lo que está en tus posibilidades. Lo demás, ¿por qué Hashem te lo considera? Como si hubieras llegado al arrepentimiento más profundo, porque Hashem hace Gesed con nosotros. Bondadoso para considerar lo que en realidad no se debería considerar.
Él nos eleva los fundamentos de la teshuvá que nosotros recibimos sobre nosotros al Da'ato HaGedolá Baruj Hu, como si los hubiéramos percibido completamente. O sea, la maestra le va a considerar a ese alumno lo que no entendió como si sí lo entendió. Pero si no lo entendió, mejor que no lo entendió. Pero ¿sabes qué? No es la culpa de él. No tiene la capacidad, no la tiene. La capacidad que tiene le llegó hasta donde le llegó, no puede más. El hombre tiene capacidad de poder hacer teshuvá hasta un cierto nivel. No va a poder llegar nunca a una teshuvá total, absoluta, completa, de acuerdo a lo que debería ser. Pero si llegaste a lo que puedes, Hashem te lo va a considerar también, ¿en qué? ¿En qué? En lo que no puedes. ¿Ah? Más contento. ¿Qué? Y por eso, antes de empezar con el vidú, y la persona tiene que saber claramente eso. De que la teshuvá que hacemos, una parte es nuestra, pero una gran parte es que Él la considera. Que Él la acepta a pesar de que llega a un cierto nivel. Y por eso se transforma en tan cercana. Así no es ningún chiste. Si Hashem te hace la bondad, te hace el gesed de decir, haz tu esfuerzo. Llega hasta donde puedas, pero no stam, de verdad. Jaratá, azivatajet, kabbalah leatit, con seriedad. Yo sé que no puedes más, pero eso es a mi cuenta. Lo que tú no puedes, me lo dejas a mí. Yo lo tomo a mi cargo. Como aquella maestra que dice, los otros 25 puntos que tú no pudiste porque no puedes, yo te los doy. Son míos. Porque yo sé cuánto te esforzaste, cuánto hiciste, pero en tu constelación no existe el 100, es imposible. En la constelación del ser humano no existe una teshuvá que puede llegar a ser 100%. No existe. Tampoco los tzadikim, tampoco el tzadik entiende todo hasta el fondo. ¿Ah? ¿Es humano? Puede entender más que nosotros. Puede entender más que nosotros, pero no puede llegar a entender todo. Hay cosas muy profundas en la existencia, hay cosas muy profundas en el corazón de la persona, y hay cosas muy impensables que pueden llegar a suceder en el futuro. Todo eso Hashem dice, eso me lo dejas a mí. Tú haz lo que pudiste, llegaste hasta este porcentaje de teshuvá que está en tus manos. Eso sí, Hashem no te va a perdonar menos de lo que puedes. Lo que puedes y no lo hiciste, eso no te lo perdona Hashem. ¿Sí? Esto no es, bueno, si Hashem me perdona, entonces me perdona. No. Tienes que hacer tu teshuvá de corazón. Pero si hiciste todo lo que pudiste, entonces ahí viene el gesed de Eloquí, que viene a compensar por aquella parte. Entonces eso es lo que tenemos que tener bien claro cuando hacemos teshuvá y cuando hacemos el vidui. Y por eso, antes de empezar el vidui, la persona tiene que colocarse en la situación de entender que no puede entender, que no puede concebir todo. Y a pesar de eso, hago teshuvá. ¿Cómo? ¿No puedes o sí puedes? No puedo, pero sí hago lo que puedo. Y en lo que no puedo, Hashem me lo va a considerar. Y por eso, dice la Torá, no está en el cielo, no está del otro lado del mar. Najón, objetivamente está en el cielo y está del otro lado del mar. Pero yo te voy a ayudar a que
a que eso se considere como si está bien cerca de ti. Y si tú haces tu esfuerzo, entonces toda la teshuvá se te va a considerar. Es que Bezrat Hashem nos perdone, nos disculpe y nos expíe y que tengamos un buen Yom Kippur.